Pues muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que como todos los viernes se suman a este seminario permanente que tenemos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac y auspiciado ahora también por nuestro Human and Not Human Communication Lab, un laboratorio que hemos implementado para la investigación de la cultura digital dentro de nuestra Facultad de Comunicación. Nos complace darles la bienvenida. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garrett. Les mandamos un fuerte abrazo a quienes nos están sintonizando y me da muchísimo gusto compartir este espacio con mi querido colega, el doctor Alejandro López Novelo. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Pues nada, hemos ya iniciado las sesiones de estas charlas, ¿no? En las que invitamos a investigadores de diversas instituciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales, y hoy me parece que es un gran día porque tenemos a una gran investigadora con una trayectoria muy amplia y que nos va a compartir un poco o mucho de los resultados de su última investigación, ¿no? Y también aprovecharemos para hablar de su último libro, ¿no? Me parece que está fantástico por la temática que maneja, pero bueno, pues ya tendremos espacio suficiente para dialogar con la doctora Marilu Garay y en breve estaremos iniciando. Bienvenida Marilu, como siempre es un gusto tenerte con nosotros. Así es, mi querido Alex, muchísimas gracias por presentar a nuestra querida Marilu, que nosotros la sentimos más que de casa aquí por todo la referencia que hacemos constancia a su trabajo de investigación y a sus aportes a nuestro campo disciplinar. Querida Marilu, que tengas muy buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, queridos Jorge y Alex, colegas de hace muchos años. Muchas gracias por la invitación, por compartir espacio por acá con las y los jóvenes que sigan este programa. Y bueno, espero que sea un espacio sobre todo de mucho diálogo al final. Muchas gracias. Y bueno, y seguramente lo será, Marilu, porque más de una ocasión hemos platicado contigo en este espacio, dialogando sobre todo, pues uno, de cómo la cultura mediática se ha transformado a partir de los procesos de convergencia digital, cómo las tecnologías de información vinieron a modificar el escenario, el paradigma con el cual estábamos trabajando, y esto pues no solamente tuvo una afectación en el sector industrial, en el sector de la producción de los contenidos, sino en la manera como los investigadores abordamos este objeto de estudio. Entonces, ustedes que han hecho un trabajo maravilloso de la exploración desde la cultura digital y sus transformaciones, pero sobre todo las implicaciones que ha tenido en varios de los ámbitos, en el ámbito educativo, ¿no? Cómo esto ha transformado el entorno tanto de los procesos de recepción, las maneras como las audiencias se involucran con los medios, pero qué afectaciones ha tenido en el plano cognitivo, en los planos de vamos a decirles también educacionales, y por ende, pues qué nuevas competencias, saberes y habilidades han tenido que desarrollar docentes, usuarios, audiencias, y ahí es donde se han metido sobre todo a hacer un análisis muy valioso y crítico de los procesos de lo que durante mucho tiempo llamábamos alfabetización mediática informacional, donde hablábamos de comunicación, donde hablábamos de alfabetización digital, y ustedes en su momento propusieron la categoría de la alfabetización digital crítica precisamente para hacer esta distinción de lo que podría ser simplemente un alfabetización, perdón, y un instruccionismo digital que estaba operando en muchos de los sectores, donde se confundía que con enseñarte a utilizar el Word, el Excel, una cámara, poder utilizar un videojuego, ya bastaba para aportar sentido, y ustedes dijeron no, falta todavía mucho más que profundizar en esto, y nos aportaron la categoría de la alfabetización digital crítica. Hay una apuesta muy interesante por tu grupo de investigación y tu trabajo, Marilu, por solicitar y aportarnos desde ahí, pero ahora no solamente nos dicen tenemos que entrarle con el aparato crítico a revisar este tema, sino que también hay que hacerlo con perspectiva de género. Y la cuestión es, ¿qué están haciendo nuestras investigadoras? ¿Cómo se investiga con una perspectiva de género el tema? Y ustedes han hecho también un nuevo aporte a nuestro campo disciplinar para entender los estudios en cultura digital, cultura de Internet, las nuevas metodologías para el abordaje sobre este tema, y nos parece relevante hablar sobre este gran aporte que acaban ustedes de publicar a través de un libro entintable, esta querida editorial que ha apoyado los esfuerzos de la comunicación, donde
nuestro querido Jerónimo Repol y Laro Sardón han hecho un trabajo formidable por difundir el trabajo de nuestros colegas y donde hoy tenemos publicado este tema, y nos va a encantar poder escuchar de tu parte, Marilú, el trabajo, pero además sobre todo los grandes hallazgos que traen. Y si me lo permites, pues vamos a dejarle al doctor Alejandro López Novelo que, para quienes no te conozcan, Marilú, conozcan parte de tu trayectoria, sepan lo que has venido haciendo en toda tu trayectoria de investigadora, académica, docente y en su momento también presidenta de nuestra querida Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Alex, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Jorge. Pues nada, vamos, para las personas que no conozcan a nuestra invitada, pues la doctora Luz María Garay Cruz es licenciada y maestra en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha especializado en temas relacionados con la comunicación educativa desde hace más de 30 años. Ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales que tienen temáticas sobre la comunicación, la educación y las tecnologías digitales. Es integrante activa de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, de la cual fue presidenta, como lo mencionaste, Jorge, en el periodo 2011-2013. Fungió como coordinadora del Grupo de Investigación de Comunicación y Educación durante más de 10 años, y también es socia activa de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, y fue coordinadora del Grupo de Investigación de Comunicación y Educación durante 6 años. Desde el 2007 y a la fecha se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, en el área académica de Tecnologías de Información y Modelos Educativos Alternativos. Es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la licenciatura y el posgrado de Comunicación desde hace 30 años. En la UPN Ajusco ha sido integrante de la Comisión de Investigación de su área académica, integrante del Comité Editorial de la UPN Ajusco, responsable de las líneas de formación en Tecnologías de Información y Comunicación en Educación de la Maestría en Desarrollo Educativo y del Doctorado en Educación. El último cargo que ha tenido fue como responsable del Doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la UPN, mismo que finalizó a inicios de 2023. Es coordinadora del Seminario Permanente de Alfabetizaciones Digitales Críticas, en el cual participan investigadores de distintas universidades del país desde el 2017 y que se ha convertido en un semillero y también en un espacio para la discusión, ¿no? del tema que vamos a tratar. Ha publicado textos relacionados con las apropiaciones y alfabetizaciones digitales, el acceso y uso de tecnologías en ámbitos educativos, y recientemente se ha centrado en el trabajo de colectivas feministas y los procesos de alfabetizaciones digitales entre mujeres. Uno de los últimos proyectos de investigación está vinculado a la violencia digital por cuestión de género y las estrategias de alfabetizaciones digitales necesarias para las mujeres universitarias que sufren de este tipo de violencia. Sus líneas de investigación actuales son apropiaciones tecnológicas, tecnologías digitales y activismo, alfabetizaciones digitales y mujeres. Y, por último, en esta breve semblanza, porque su currículum es muy amplio, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y perfil PRODERT. Pues Marilú, bienvenida a tu casa, tu espacio, y es un honor tenerte con nosotros. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Alex, por la lectura de los datos, y muchas gracias nuevamente por esta invitación a compartir el espacio. Bueno, pues voy a aprovechar, antes de comenzar con la presentación, estas palabras que dijo el doctor Hidalgo, ¿no? Sobre este asunto de cómo es que fuimos llegando en el trabajo, en especial yo cómo fui llegando al trabajo de hablar de alfabetizaciones digitales críticas, ¿no? Hay toda una historia en nuestro país, en general en América Latina y en el mundo, pero hablemos en el caso de México. Hay toda una historia de la investigación sobre el tema de cómo incorporar los medios de comunicación primero y luego las tecnologías digitales, Internet, a los procesos educativos, y le hemos definido a ese proceso de distintas maneras, ¿no? Alfabetización informática, alfabetización computacional, alfabetización digital. Luego fuimos viendo que se complicaba mucho el proceso y que no nada más tenía que ver con un tema de la parte instrumental, de aprender a usar el aparato, sino comenzar a comprender cómo cambiaban los procesos, ¿no? Y todo lo que entraba en juego. Y hemos tratado de dar, quienes investigamos el tema desde hace muchos años, hemos tratado de dar cuenta del proceso y le vamos poniendo nombres, lo vamos construyendo categorías para explicar el fenómeno. Y justamente hablar de alfabetizaciones digitales críticas breva de muchas discusiones teóricas de
distintos actores, investigadoras e investigadores, no solo en México, en otras partes del mundo. Y ya verán, ahorita que vayamos avanzando, por qué es que yo me mantengo mucho con la idea de hablar, de manejar esta categoría de alfabetización digital crítica y no alfabetismos mediáticos, alfabetismos informacionales, etcétera. No porque estén mal, evidentemente es un acercamiento distinto y se destacan otro tipo de aspectos, pero lo que es central es comprender cómo se va aprendiendo a usar la tecnología y sobre todo comprender qué implica hacer uso de la tecnología. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Hace rato funcionó todo muy bien. Espero que ahorita todo funcione bien. Creo que sí, ahí está. Bueno, es el nombre de nuestra charla. Y déjenme ver, ahí está. Bueno, primero, el nombre de la conversación cuando lo estuve platicando con el doctor López Novelo era, sí, bueno, me interesa a mí compartirles algunas ideas que están en el libro, en este libro de Mujeres y Saberes Digitales, pero también me interesaba entender cómo es que llegué a ese libro, ¿no? Y justo lo decía el doctor Hidalgo y fue, sí, yo me había acercado mucho a estos procesos de aprendizaje, de apropiación, de alfabetizaciones, pero no tenía la mirada de género que ahora comienzo a trabajar en mis indagaciones. Y la fui desarrollando en los últimos 7 años, más o menos, sí, 5, 6, 7 años, a partir de que entré en relación con mujeres que están más formadas en ese terreno, colegas que están más formadas en ese terreno, y comencé a ver ciertas cosas de mis investigaciones previas, por ejemplo, una investigación previa que hice con activistas en general. Comencé a ver que ahí pasaban cosas distintas con las colectivas que están integradas solo por mujeres feministas que están interesadas en el trabajo de la apropiación y la alfabetización digital de otras mujeres, ¿no? Y para poder empezar a comprender todo, pues me tuve que poner a estudiar, a leer, a aprender algunas cosas relacionadas con el género, y el género no en amplio, sino el género ubicado mucho con la desigualdad digital. Y entonces, aquí en esta primera pantalla podemos ver algunas ideas clave que me permiten ir guiando la explicación de esta mañana, y es entender el género como esta categoría de análisis que considera que las relaciones entre hombres y mujeres no solo están determinadas por sus diferencias biológicas, sino también por una serie de desigualdades sociales importantes, ¿no? Esas diferencias y desigualdades determinan posiciones de dominación y subordinación que hombres y mujeres ocupan en la sociedad. El enfoque de género, justamente lo que a mí me ha permitido ir colocando ahí, es que ser biológicamente diferente no significa necesariamente ser socialmente desigual, pero ahí van a entrar varias cosas. La distribución de funciones a partir de las diferencias biológicas y desigualdades sociales derivadas de aquellas sitúa a las mujeres en una posición subordinada todo el tiempo, con atribuciones circunscritas al ámbito privado y doméstico. Y ustedes se preguntarían, ¿y eso qué tiene que ver con brecha digital y apropiaciones? Ya vamos viendo, tiene mucho que ver. Este tema del género es un tema, evidentemente, que es un problema estructural mucho más amplio y complejo. Por eso hay doctorados, maestrías, investigadoras que llevan toda su vida tratando de exponer, colocar este tema tan complejo. Y una de las cosas que nos van quedando claras es que es un problema estructural y que podemos centrar el análisis de muchas maneras, pero una de las cosas clave es comprender que ese problema estructural genera una serie de desigualdades muy importantes que afectan de manera específica a las mujeres. Entonces, por ejemplo, tenemos desigualdad laboral, que es un tema que recurrentemente vemos, escuchamos en congresos en donde se habla del asunto, en todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que atienden las desigualdades de género, nos siguen diciendo, sí, cada vez hay más mujeres incorporadas en el ámbito laboral, pero sigue habiendo temas de desigualdad, por ejemplo, en términos salariales, en los puestos estratégicos, ¿no? Todo este tipo de trabajo, grupos, puestos de toma de decisión, puestos estratégicos, siguen siendo un porcentaje o un número menor el de las mujeres frente al de los hombres.
¿Qué decir de la desigualdad económica cuando seguimos viendo que pues muchas mujeres, si no tienen oportunidad de trabajar, pues siguen viviendo en la desigualdad económica? Hay estudios que nos siguen indicando que hay una desigualdad académica, ¿no? Si bien las mujeres ya tenemos acceso, porque es un derecho, por supuesto, pero estar en la escuela, ir a la universidad, estudiar posgrados, sigue presentando ciertas desigualdades por un tema de razón de género para las mujeres, por ejemplo, cuando deciden ser madres de familia, ¿no? ¿Qué implica cuando están estudiando y son madres de familia? Pues implica que en algunos casos dejan los estudios porque tienen que dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar. En otros casos toman tiempo para salir y regresar, y eso va marcando ciertas desigualdades también de trayectorias académicas, en fin. Y hay un tema, ¿no?, que hace en especial que esta desigualdad, esta posibilidad de aprovechar estas oportunidades sea tan desigual, que está colocado en el tema de las violencias en general. Y ahorita vamos a ver eso cómo se va relacionando. Teniendo ese primer gran escenario, sin entrar como a la especificidad del trabajo, que nos tomaría mucho más tiempo, pero si empezamos a pensar este tema de las desigualdades y lo traemos al tema de la tecnología, empezamos a encontrar un concepto que seguramente ustedes, que están metidos en estos temas de comunicación, tecnología, cultura digital y demás, pues lo han estudiado, lo han leído, lo han analizado, y en los años de pandemia fue un tema que estuvo en discusión en muchos escenarios, y los ecos de la pandemia nos siguen haciendo discutir el tema de la brecha digital, ¿no? Esta brecha digital finalmente reproduce las desigualdades de las estructuras sociales. Y la UNESCO, entre otros organismos, ha definido en distintos documentos qué es la brecha digital. Está la gran conferencia mundial de 2005, ¿no?, hacia las sociedades de la información y el conocimiento, que es un documento clave para entender todo esto, pero están todos los documentos actualizados de durante y post pandemia, que nos vuelven a dar cifras y datos de qué pasó con la brecha digital, que creíamos que ya estaba un poco más resuelta, y resulta que no estaba resuelto el asunto, ¿no? Para entender la brecha digital, igual podemos pensar en tres, no etapas, digamos, pero en tres categorías que nos permiten comprender qué es la brecha digital. La de acceso, la de uso y la de apropiación, ¿no? Que son las de rutina que cuando estudias brecha digital empiezas a colocar. Para ir un poco poniendo más en contexto es, ¿cómo podemos entender la brecha de acceso? Pues tiene que ver con contar con equipo, qué tipo de equipo, cómo se paga el equipo, cuáles son las características del equipo, porque eso marca desigualdades que tienen mucho que ver con un tema de clase social, por supuesto, ¿no? Pero no nada más con clase social, tiene que ver con muchas más cosas. Otro tema clave para comprender el acceso es la conectividad, ¿no? La conectividad a Internet específicamente. ¿Cómo me conecto? ¿Cuándo me conecto? ¿Desde dónde me conecto? ¿Cómo pago la conexión? ¿Por qué es importante tener acceso a redes de Wi-Fi gratuitas en las ciudades? Pues porque Internet es un derecho humano, ¿no? Debemos tener acceso, y los gobiernos nos tendrían que garantizar la gratuidad del acceso a Internet, cosa que en un país como el nuestro sabemos que no necesariamente está cubierto al 100%. Y empieza a aparecer una primera cosa que a mí me interesa mucho, que es como parte de la reducción de brecha de acceso, no es solo tener equipo y tener conectividad, y tiene que ver con esto que es la famosa formación para el uso. O sea, tenemos que aprender a usar todo eso a lo que tenemos acceso cuando tenemos conectividad de Internet. Y viene una segunda brecha que está relacionada con el uso, que es la llamada brecha cognitiva. Cuando empezamos a hablar de brecha cognitiva, sí empezamos a hablar ya más específicamente de habilidades digitales. Otra categoría que ha sido llevada y traída, y le ponemos muchos nombres y le colocamos un peso importante para tratar de entender todo el número de habilidades digitales que tenemos que desarrollar. Y yo me mantengo mucho con la categoría de habilidades digitales en 3 niveles.
la retomo mucho de la propuesta de Manuel Area, un teórico que ha hablado sobre este asunto, sobre todo desde la parte educativa, que él habla de habilidad instrumental, cognitiva y comunicativa. Y yo le sumo a la cognitiva lo crítico, ¿no? Porque tiene más que ver con la carga del análisis de la información, la recepción crítica y otra serie de cosas y de elementos que derivan mucho de la vieja tradición de la comunicación educativa en su rama de educar para los medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro ustedes pueden encontrar ese recorrido teórico que yo hago para colocar las categorías desde las cuales me acerco al trabajo en las mujeres. Pero el desarrollo de estas habilidades, que para mí son estas tres, no son similares entre todas las comunidades de internautas, ni entre hombres ni mujeres, ni adultos mayores y niños, personas que forman parte de comunidades rurales, indígenas. No es lo mismo eso que pensar en las personas que habitan en grandes capitales, ¿no? Y todo eso va marcando brechas cognitivas, o sea, otra vez desigualdad en el uso de la tecnología. Y la brecha de apropiación es todavía más específica y aquí podemos pensar en tres cosas clave, ¿no? Cómo se incorpora la tecnología a la vida cotidiana, cómo se van innovando prácticas y sobre todo, la que a nosotros nos interesa más, a mí me interesa más, es cómo se transforman las prácticas sociales cuando se incorpora la tecnología a esas prácticas, ¿no? Y entonces, el límite entre uso y apropiación tiene mucho que ver justamente de cómo damos el paso del uso de la tecnología a la apropiación de la tecnología para lograr estas tres cosas. Su incorporación en la vida cotidiana, que eso, pues eso, casi todos los sujetos, hombres y mujeres que tenemos acceso a tecnología, las hemos incorporado a la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor muchos de nosotros en este momento están recibiendo esta transmisión en una tableta o en un celular y no necesariamente en una computadora de escritorio como yo en este momento, ¿no? Ahí gestiono mi tiempo, mi vida, mi entretenimiento, o sea, hay toda una introducción, digamos, de la tecnología en mi vida cotidiana y tenemos usos diferenciados de la tecnología. Pero realmente nos empezamos a preguntar si esa incorporación de la tecnología está innovando prácticas o simplemente estamos, ¿no?, generando las prácticas en el espacio en el espacio digital, que de suyo ya es una innovación, pero no es una innovación de la práctica, es una incorporación de la tecnología a la práctica. Y ya todavía más complicado puede ser ver cómo se van transformando las prácticas. Entonces, si ustedes piensan otra vez en acceso, uso y apropiación y las brechas que van de la mano ahí, pues vamos viendo que hay matices para entender la desigualdad, ¿no?, de la apropiación de la tecnología. Y llegando con las mujeres, también la literatura especializada, los organismos gubernamentales y no gubernamentales, cuando se empieza a colocar la perspectiva de género para comprender estas desigualdades que viven las mujeres en relación con la tecnología, se suma a las brechas y a la explicación de las brechas, la brecha digital de género o la brecha digital por razón de género, en los tres niveles, ¿no? Y entonces aquí yo les ponía a mujeres, brecha digital, sí, en los tres niveles de acceso, de uso y de apropiación. Esta imagen que tenemos aquí, por ejemplo, que puede ser muy graciosita, tiene una carga ideológica fuerte, un significado importante, porque vean lo que dice. Los niños crean la tecnología, las niñas usan la tecnología. Bueno, esto, por ejemplo, para las y los colegas que están trabajando con todo esto de las niñas STEAM, pues es un material bien potente, porque ¿por qué no hay el número suficiente, relevante, clave, importante de mujeres desarrollando tecnología? ¿Hay mujeres desarrollando tecnología? Sí, por supuesto que hay y celebremos mucho que hay, pero no estamos hablando de una idea que permee, por ejemplo, a las niñas para comenzar a mostrarles que la tecnología no es una cosa de hombres, que la tecnología es una cosa de seres humanos y que las mujeres también pueden apropiarse de la tecnología, desarrollar tecnología, ser ingenieras, ser programadoras, dedicarse a sistemas, una serie de cosas que tienen que ver con el imaginario alrededor de la tecnología. Ahí hay mucho trabajo interesante que muchas colegas
con perspectiva de género están haciendo para promover, por ejemplo, las profesiones relacionadas con la tecnología a edades muy tempranas con niñas de primaria, por ejemplo, y secundaria, ¿no? Y entonces regresemos acá. Empezamos a ver que hay una serie de factores socioculturales que inciden en esta brecha digital por razón de género. Una de las primeras cosas que yo les digo es, sí, alguien nos puede decir, no es cierto, cada vez hay más mujeres usando tecnología, usando, no produciendo, no programando, no metiéndose a las carreras relacionadas con la tecnología, pero usando, sí, cada vez sabemos un mayor número de mujeres. Ahorita van a ver el dato estadístico que tengo acá para compartir, porque eso es cierto, ¿no? Y entonces, el acceso a la tecnología, sí, cada vez es menos desigual, pero la apropiación todavía no, y ahí inciden una serie de factores que aquí les coloco. Factores socioculturales que se reflejan en la pequeña imagen, ¿no? La tecnología es cosa de hombres, no es cosa de mujeres. Las niñas, las mujeres, aún en esta época, tal vez no en los escenarios sociales en donde nosotras y nosotros nos movemos, pero piensen más en amplio, ¿no? Siguen perfilándose mucho para ser madres y esposas, y eso las circunscribe a un espacio de ámbito de vida privado, no público. Y seguimos pensando y socializando a los niños como los proveedores, los que trabajan y los que llevan el dinero a las casas. Esto les puede sonar como que ya está muy superado, y no. Tenemos que ver, tenemos que indagar, tenemos que cruzar muchos factores, ¿no? De clase social, nivel socioeconómico, nivel educativo, todo esto para ver cómo estos factores socioculturales siguen permeando mucho en estas prácticas, en específico esta que nos interesa esta mañana, que tiene que ver con la parte de tecnología. Y esto que les decía hace un momento, las vocaciones científicas tempranas, las niñas están poco interesadas en ciencias relacionadas con ingenierías y tecnologías, y por eso hay que trabajar ahí muy fuerte y motivar a que las niñas vayan desmontando estas ideas y vayan ganando espacios en estos otros escenarios profesionales, ¿no? Y aquí está un dato que les decía, hay una reducción de brecha de acceso por conectividad y equipo. Sí, claro que la hay, miren, ahí está, en rosa, o sea, aparte un tema de género, nos ponen en rosa el colorcito, 52.6% son las mujeres que usan tecnología. Y el dato que nos ponen ahí es de la Asociación de Internet, esta imagen, la Asociación Mexicana de Internet, nos dice, brecha digital de género cerca de ser eliminada ante mayor crecimiento en penetración de Internet en las mujeres en los últimos años. La Enduti del 21 nos decía ya, desde que fue post pandemia este dato, es el 74.8% de las personas usuarias son mujeres. Entonces, si nos quedamos con el dato, dices, no, pues sí, estamos reduciendo la brecha de acceso y conectividad. Pero, 3 puntos suspensivos, 4, la pregunta es, ¿qué hacen con las tecnologías? ¿Qué usos le dan a Internet y a los entornos digitales las mujeres? No tenemos datos más amplios de las prácticas, ¿no? Y entonces, esos logros numéricos esconden patrones de desigualdad. Y eso es lo que hay que ir desentrañando cuando vamos viendo todo esto con perspectiva de género. Aquí entra, por ejemplo, un dato que les tengo de este año, de ONU Mujeres, que tuvo esta campaña en redes justo para el 8 de marzo, que decidieron enfocarlo a la brecha digital de género y usaron este hashtag de cerremos la brecha. Y vean el dato aquí que nos da ONU Mujeres, ¿no? Las mujeres tienen un 25% menos de probabilidades que los hombres de tener las habilidades digitales necesarias para aprovechar las tecnologías digitales o la tecnología digital para su uso cotidiano. Ni siquiera estamos pensando en ámbitos especializados, activismo, política, no, uso cotidiano. Otro dato que tiene que ver con violencias que les ponía un poco al principio. La violencia digital por cuestión de género afecta el ejercicio del derecho a comunicar, ¿no? Cerremos la brecha, y aquí está. La violencia digital basada en género se ha convertido en un nuevo desafío para que el Estado garantice una vida libre de violencia de las mujeres, las niñas y las adolescentes. ¿Qué hace la violencia en los escenarios digitales contra las mujeres? Muchas cosas, pero una de las cosas que hace es que obliga a las mujeres a salirse de los entornos digitales y con eso se empieza a generar una desigualdad
para el ejercicio del derecho a comunicar, que no es cosa menor, que es de las grandes apuestas de Internet para los seres humanos, pero a las mujeres la desigualdad por esta violencia nos saca de estos espacios. Ya verán un poco más adelante por qué digo esto, y esto en especial lo comentaba con los doctores López Novelo y el doctor Hidalgo, que en el seminario le dimos forma a un proyecto de investigación sobre violencia digital por razón de género en 9 universidades, que bueno, podemos comentar, compartir en algún otro momento, pero uno de los datos que tenemos en los hallazgos es que sí, cuando las mujeres sufren violencia digital por distintas razones en las redes, una de las cosas que suelen hacer es cerrar las redes y salirse de las redes. Y con eso hay un impacto importante en el ejercicio del derecho a comunicar, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de estas brechas digitales de género? Pues una muy clara, deja a las mujeres y a las niñas fuera, ¿no? De trabajo estratégico en educación, innovación tecnológica e inserción laboral, eso lo reportaba la CEPAL en estos últimos años. ¿Qué otra implicación tiene? Lo acabo de decir, el uso de Internet es un derecho humano y las mujeres y las niñas deben tener condiciones de igualdad para su uso. El derecho a Internet es un derecho llave que permite el ejercicio de otros derechos humanos. Entonces, si no tenemos condiciones de igualdad para el acceso y la conectividad, porque sufrimos violencia o porque por una cuestión cultural se le da preferencia a los hombres sobre las mujeres para el acceso a la tecnología, que ese es otro dato que cuando uno lo lee dice, no puedo creer que eso siga pasando. Sí, sigue pasando. Hay familias de ciertos sectores con ciertos niveles socioeconómicos que dicen el uso de la computadora y los equipos es más para los hombres porque ellos nos van a mantener, ellos necesitan trabajar, ellos van a ser proveedores y las niñas pasan a un segundo plano en el uso de la tecnología o en el tipo de equipo que les compran, porque es que tú ni vas a ser ingeniera, no necesitas otro equipo. Este tipo de cosas siguen sucediendo, jóvenes, y eso va marcando como cierta diferencia y desigualdades que yo hablaba. Teniendo este escenario así muy grande, digamos, ¿no? Porque pues no podemos entrar como a tanto detalle en el tiempo que tenemos, pero espero haber colocado el escenario y todos los insumos desde donde uno puede ir entendiendo estas desigualdades, se va generando o se van sumando cosas a esta agenda pendiente que tenemos con las mujeres. Evidentemente sigue siendo clave reducir la brecha digital, ¿no? Y eso implica acciones concretas para garantizar el pleno derecho de las mujeres al acceso a Internet. También sumo como otra cosa central la formación de habilidades digitales críticas. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres comienzan a entender qué es lo que pasa en Internet, cuando comienzan a entender la lógica de Internet, la violencia en Internet, ¿no? Les damos habilidades para que aprendan a prevenir, a erradicar, a sortear todas esas dificultades cuando ya están dentro y no se salgan de los entornos digitales, que empiecen a ser conscientes de cuáles son sus derechos, ¿no? Como seres humanos, pero cuáles son sus derechos específicamente como mujeres para colocarse en estos escenarios digitales. Y esto implica estrategias alfabetizadoras para la apropiación digital con perspectiva de género. Y aquí se repite un poco la idea, pero la dejé aparte y en grande. Una parte central de esta agenda es promover un uso crítico de los entornos digitales para identificar posibilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos mucho que decir. Por las causas de las vindicaciones de las luchas feministas históricas sin discusión, pero también tenemos mucho que decir en otras agendas y de otros espacios. Y aquí coloco un punto clave. Existe mucho trabajo sobre violencia digital por razón de género con mujeres que son muy visibles, públicamente hablando, ¿no? La violencia digital, por ejemplo, sumada a la violencia política, porque la violencia digital es una modalidad. La violencia digital sumada a la violencia política da como resultado las cosas horrendas que vemos circulando en redes de descalificación, ataque, insultos, etcétera, contra Xóchitl Gálvez, contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Contra Olga Sánchez Cordero, es decir, mujeres que están en el escenario público desde la política, pero también contra mujeres deportistas, ¿no? Futbolistas,
contra mujeres que son del mundo de la farándula y que son muy visibles políticamente, muchos ataques a periodistas independientes, activistas, etcétera. Sí, por supuesto, ¿no? Hay mucho trabajo para ver cómo esas mujeres son atacadas, pero yo coloco en nuestra agenda pendiente qué pasa en otros escenarios. Por ejemplo, mujeres universitarias que quieren compartir sus ideas sobre distintos puntos, sobre política, sobre arte, sobre música, sobre, no sé, la propia vida de las mujeres, los derechos de las mujeres, en fin, y que quieren hablarlo a niveles locales y que quieren usar las redes y que quieren decir cosas, ¿no? Y que no necesariamente estamos hablando de grandes figuras públicas, estamos hablando de mujeres que quieren decir cosas en los escenarios digitales. Y que a los primeros intentos comienzan a sufrir ataques de violencia por descalificación, ¿no? Por discriminación, ataques misóginos, ataques violentos en términos también de acoso, y que entonces frente a ese embate prefieren retirarse de los entornos y su voz queda callada. ¿Qué sucede ahí? Pues que tenemos que trabajar y esa es una agenda pendiente en todos los escenarios, no solo con las mujeres que son muy relevantes en el escenario público, sino con las mujeres en general. Tenemos que promover esta apropiación y conciencia de lo que implica hacer ejercicio de todos estos derechos, ¿no? Y en ese escenario es que empecé a identificar en mi trabajo de investigación, les decía al inicio que yo, antes de llegar con las mujeres, venía de un trabajo con jóvenes y luego universitarios, hombres y mujeres, y ahí encontré activistas y trabajé con activistas y gestión de tecnología para sus organizaciones, colectivos y grupos, y ahí identifiqué estos colectivos feministas, ¿no? Que fueron los que me empezaron a motivar a entender otra forma de promover estas alfabetizaciones digitales. Y ahí hago un paréntesis rápido. Hablar de alfabetizaciones digitales no se cierra a la escuela. La escuela como institución es un espacio formal para el desarrollo de habilidades digitales, eso nadie lo pone a discusión, pero hay otros espacios, los espacios de educación, de enseñanza-aprendizaje no formales, ¿no? Y los informales. Esto que yo les pongo aquí en acción es el trabajo de colectivas feministas que hacen todo esto en escenarios informales, no porque tengan que ver con la seriedad y el rigor de trabajo, sino porque son espacios a donde las mujeres acuden porque quieren aprender, no están buscando certificados, constancias ni nada similar, lo que quieren es compartir saberes, por eso el libro habla de mujeres y saberes digitales. Ajá. Entonces cierro el paréntesis y regreso acá. Estas mujeres activistas, le puse aquí mujeres activistas en acción, el punto de partida del libro. Son colectivos de jóvenes interesadas en promover a través de estas estrategias, cursos, talleres y seminarios, la apropiación de las tecnologías, considerándolas como herramientas de comunicación alternativa y para difundir los derechos digitales entre los usuarios de estos entornos. Estos grupos de mujeres hacen eso. En la indagación, en la investigación que dio paso ya para concretar este texto, empecé a trabajar con ellas, acercarme, exploré las páginas, exploré materiales, empecé a ubicar en dónde daban talleres, hice una incursión a sus talleres, esta investigación con ellas fue mucho trabajo de observación participante, entrevistas a profundidad y análisis de sus materiales digitales, ¿no? O sea, es todo eso lo que estuve haciendo. Y ya en la indagatoria empecé a identificar quiénes son. Y una de las primeras cosas que me pareció muy valiosa es que todas ellas son jóvenes universitarias de distintas universidades públicas, la mayoría, algunas de universidades privadas, por supuesto con acceso a tecnología, ¿no? Lo que habla ya de ciertos factores clave ahí. Primero, van a la universidad y segundo, tienen acceso a tecnología. Además, tienen un uso y un manejo de lenguajes digitales muy desarrollado, muy avanzado. Y la clave para mí era que tienen una conciencia muy crítica sobre el uso de las tecnologías. Y aquí coloco dos. SocialTIC es una ONG muy importante, pero el caso de SocialTIC no se dedica solo a asuntos de mujeres, es amplio, trabajan más
en otros escenarios con activistas, con periodistas independientes, etcétera, pero ahí trabajan mujeres que están vinculadas con esta colectiva, con este grupo que se llama Ciberseguras, en donde hay mujeres no solo de México, también hay mujeres de algunas partes de América Latina que se han sumado al trabajo colectivo acá. Y este colectivo, que incluso ellas mismas ya ponen aquí, colectiva Insubordinadas, que son 3 jóvenes que a su vez colaboran con Ciberseguras y colaboran con otras colectivas. Es decir, la forma de trabajo que tienen son redes bastante interesantes de analizar, pero ese sería otro tema. Entonces, son universitarias, tienen acceso a tecnología, manejan los lenguajes, pero sobre todo tienen mucha conciencia crítica de uso. En mi acercamiento con ellas empecé a identificar que están interesadas en promover una apropiación digital crítica. Evidentemente ellas no lo enuncian así, esta es mi categoría de trabajo, pero en el momento de ir trabajando con ellas, es obvio que en su agenda, que aquí les coloco la agenda, unos temas de la agenda, pues sí tienen que ver con la apropiación digital crítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí dice habilidades instrumentales buscando seguridad digital o aprendizaje sobre algoritmos y mercantilización de datos. Esto tiene que ver con toda la parte de la brecha cognitiva que les hablaba al principio, ¿no? No es solo tener el equipo, es cómo uso el equipo y no para un uso de vida cotidiana muy elemental, sino para comenzar a entender cómo funcionan estos entornos digitales buscando seguridad digital para mí como mujer, porque he vivido embates de violencia digital, o para mí como mujer activista que voy a empezar a hacer un trabajo en estos escenarios y sé que puedo tener algunos problemas de ataque en mis espacios digitales. Entonces, la seguridad digital tiene que ver con muchas cosas. Ya más avanzado, hay grupos de mujeres en estos colectivos, estos son solo 3 que les mencioné, hay muchos más, ¿no? Que ya dicen, bueno, sí, pero las mujeres tenemos que romper esta idea de que no sabemos programar y no podemos, y que Internet es cosa de hombres. No, hay que aprender sobre algoritmos, hay que aprender a programar, hay que entender cómo funcionan los algoritmos y sobre todo la parte crítica es, hay que entender qué pasa con esta mercantilización de datos nuestros, ¿no? Otro tema de agenda que se van vinculando es la autodefensa y el cuidado digital, que nos habla de habilidades críticas y cognitivas otra vez, y promueven también estrategias de comunicación digital para activistas, ¿no? Periodistas independientes y luchadoras sociales, que tiene que ver con habilidad comunicativa que se relaciona con el derecho a comunicar. Sobre la conciencia crítica, específicamente en los talleres, por ejemplo, se habla mucho de responsabilidad de manejo de información, de extractivismo de datos, de potencial del uso de la tecnología para la movilización social, ¿no? Son temas que están en sus talleres, en sus cursos y en sus materiales que comparten en los entornos digitales. Ahora, ¿cómo lo hacen y por qué es distinto? Y ahí va otra vez la mirada y la perspectiva de género. No solo los temas que les importa trabajar con y para las mujeres, sino cómo lo trabajan. Y aquí sí es una vertiente más, digamos, desde la parte educativa, y es que las estrategias alfabetizadoras de estas jóvenes tienen un elemento muy fuerte de pedagogía feminista. Por acá les puse la imagen de Bell Hooks, que trabaja también la categoría, el concepto de pedagogía de la resistencia. Estas pedagogías feministas brevan mucho de las pedagogías comunitarias freirianas, ¿no? Que es mucho dar información, compartir saberes, empoderar colectivamente, no desde lo individual, sino colectivamente, para que los sujetos, las mujeres en este caso, se emancipen, entiendan, comprendan, critiquen y puedan actuar desde ahí. Este tipo de estrategias alfabetizadoras con pedagogía feminista trabajan mucho en la horizontalidad, promueven, en el caso específico de ellas, el desarrollo de habilidades y sobre todo, esto es clave, mucha la idea es compartir saberes. Si bien las que guían los talleres saben más, lo que hacen es trabajar en la horizontalidad reconociendo los saberes de todas las que integran ese grupo en donde quieren compartir saberes sobre un problema o un tema específico. Y así surge, con esta investigación de estos colectivos de mujeres, este libro que le llamé así, Mujeres y Saberes Digitales, las otras alfabetizaciones necesarias, porque en un recuento histórico en nuestro país
sí hay muchas estrategias de alfabetización digital en la escuela, sobre todo en la escuela, que se centran mucho en la habilidad instrumental. Desde la parte educativa nos ha preocupado mucho ver cómo trabajar la tecnología en el ámbito educativo formal para el desarrollo de todas estas habilidades críticas y que permitan un mejor aprovechamiento de todos los recursos digitales para el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Eso está magnífico, pero la agenda pendiente con perspectiva de género es formar a las mujeres en esto que les mencioné en los últimos slides, en esta mirada crítica de qué implica ser mujer y habitar el entorno digital y cómo ir apropiándome de él, ¿no? El recorrido conceptual que hago en el libro va por aquí. La apropiación, la alfabetización y las habilidades, ¿no? O sea, es esto que decía el doctor Hidalgo al inicio, ¿no? ¿Cuántos conceptos hemos acuñado para hablar del proceso? ¿Por qué yo me mantengo hablando de alfabetizaciones digitales y le pongo el críticas? ¿Qué implica hablar de apropiación tecnológica y cómo desarrollar esas habilidades? Hablo de algunas investigaciones que he desarrollado, que se las mencioné aquí muy rápido para llegar a la investigación con las mujeres, y todas son investigaciones situadas, que es lo que considero a partir de mi experiencia y por la literatura especializada, que hablar de apropiación y alfabetización en el terreno digital implica mucho no hablar de las grandes narrativas, sino de investigaciones situadas con sujetos, personas en contextos muy, muy específicos, ¿no? Ahí desarrollo sí la idea de los escenarios que les mencioné, el aprendizaje formal, informal y no formal, el trabajo de los colectivos, específicamente el de los colectivos feministas, y en esta parte final del libro es mujeres trabajando con y para otras mujeres, ¿no? Y cierro la breve presentación con esto, que es algo que yo escuchaba todo el tiempo en los talleres con ellas, ¿no? Y era que ellas asumen que trabajar juntas es trabajar hackeando el sistema. Es decir, eso, desobedeciendo al sistema, haciendo cosas que van contrasentido de lo que va planteando el sistema, pero con un sentido muy crítico de lo que implica estar en los espacios digitales. Y entonces, creo que voy bien con el tiempo. Hasta ahí se quedaría como esta exposición de por qué digo que hay una agenda pendiente con las mujeres, qué otras alfabetizaciones son las que tenemos que seguir trabajando, visibilizando, acompañando, promoviendo, ¿no? Que van más allá del uso instrumental de la tecnología, aunque el uso instrumental también forma parte de estas habilidades que ciertos grupos de mujeres requieren acompañamiento para ir desarrollando sus propias habilidades. Y entonces, para no abusar del tiempo, Alex, hasta ahí me quedaría ahorita con la presentación. Pues muchas gracias, Marilu, por este tema tan interesante que nos acabas de compartir. Y bueno, pues a las personas que nos están acompañando en las diversas plataformas y redes sociales que tenemos, los invitamos a compartir sus comentarios o preguntas y con gusto las atenderemos. En lo que nuestra audiencia se anima, ¿no?, a participar, a mí me gustaría comentar algunas cosas que me parecen relevantes, ¿no?, de esta charla que nos has compartido. Y me parece que un gran acierto, ¿no?, es la categoría de análisis de género, ¿no? Me parece que eso cambia sustancialmente la lectura que teníamos, ¿no?, de las alfabetizaciones digitales previas, ¿no? Y eso le da un sentido más profundo, más amplio, y abre un mundo de posibilidades, ¿no?, para la investigación en diversos campos. Y de retomar también, pues, las estructuras de desigualdad, ¿no? Porque efectivamente, en medios de comunicación, diversos espacios, empezamos a escuchar que estas brechas en cuestiones tecnológicas, ¿no?, que tú planteaste muy bien a lo largo de tu exposición, ¿no? Y retomar esas categorías que parecen un poco básicas porque las hemos trabajado tanto, ¿no?, que es acceso, uso y apropiación de la tecnología, que pareciera ser que son categorías o conceptos que ya no tendríamos que abordar porque ya están superados, ¿no? Pero en la cotidianidad, en la práctica cotidiana y en la realidad de investigación encontramos
que ese acceso, uso y apropiación sigue siendo sumamente complejo y sigue siendo sumamente difícil de entender, ¿no? Porque de repente las personas dicen, ok, acceso, tengo una computadora, la que tú quieras, ¿no? Ya, compré la computadora, tengo todo el potencial y ahora uso. ¿Para qué voy a utilizar esa computadora, no? Es decir, ¿para qué para qué quiero tener acceso a la tecnología? ¿Para qué quiero tener acceso a instrumentos tecnológicos, no? Y la gran pregunta que tú hacías, ¿no? ¿Qué hacemos con la tecnología? Pero sobre todo en el enfoque de tu investigación, ¿qué están haciendo las mujeres con la tecnología, no? ¿Para qué tienen tecnología? Y estas problemáticas que tú planteabas me parece que son sobresalientes en la idea de que en esta desigualdad, ¿no? Todavía, pues las mujeres, efectivamente, ¿no? No están ocupando los espacios que deberían ocupar, ¿no? No están desarrollando las habilidades que deberían desarrollar por esta idea de que la tecnología es para hombres, ¿no? Las ingenierías son para hombres. Yo me acuerdo hace algunos años en la UNAM, tú veías los grupos de ingeniería, eran hombres, ¿no? Eran hombres. Y una mujer por ahí, ¿no? Dos mujeres por ahí. Ha sido un camino muy largo el que se ha tenido que recorrer para empezar a ver ahora grupos más equilibrados, ¿no? Más mujeres estudiando ingenierías, más mujeres estudiando actuaría, más mujeres haciendo, ¿no? Desarrollo científico, tecnológico con impacto, ¿no? Entonces, me parece que otra gran categoría que se rescata, ¿no? De esta presentación, pues es la violencia, ¿no? Porque igual empezamos a pensar que la violencia tiene que ver con espacios físicos, ¿no? Pero también en el mundo digital entran un montón de factores, ¿no? Como la identidad, el abuso, etcétera, etcétera, que también se llevan a cabo y que efectivamente, por la razón que sea, pues las mujeres que sufren este abuso, esta violencia digital, pues prefieren mejor aislarse, ¿no? Dicen, salgo del espacio digital y con eso se acaba el problema, ¿no? Y no tendría por qué ser así. ¿Por qué? Pues porque finalmente, como tú bien lo decías, el espacio digital e Internet es un derecho humano, ¿no? Al que todos tenemos acceso y es un espacio en el que todos deberíamos hacer cosas para bien, ¿no? Y en diversas áreas, ¿no? Y igual, me parece que este tema, ¿no? Que ya muchos investigadores que conocemos, como Gabriel Pérez Salazar, etcétera, etcétera, que es el tema de brecha digital, ¿no? Y otra vez, que pareciera ser en la tercera década del siglo XXI, ¿no? No tendremos por qué estar hablando de brechas digitales, y resulta que sigue siendo un foco, ¿no? Un objeto de estudio sumamente interesante y complejo. ¿Por qué? Pues porque sigue presente. Al final del día, se argumente lo que se argumente, se presenten los estudios que se presenten, la brecha digital nos sigue afectando, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, desde niveles básicos educativos, ¿no? Tú ves el acceso que tienen, por ejemplo, escuelas públicas versus escuelas privadas, ¿no? Cómo se accede a la tecnología, cómo se usa, ¿no? Y cómo se apropian los niños de diversas maneras, y entonces empezamos a pensar en temas de desigualdad, ¿no? Esos temas que solamente hacemos conciencia de ellos cuando empezamos a observar las realidades, ¿no? ¿Sí me explico? Y entonces nos ponemos a pensar en que esas temáticas que por mucho tiempo han sido estudiadas y que gracias a esos estudios pensamos que estaban ya sobrepasadas, pues resulta que, insisto, siguen estando vigentes, ¿no? Y me parece un tema también sumamente relevante, querida Marilu, el tema de las habilidades digitales, ¿no? ¿Sí me explico? Porque al final del día, a mí me parece que el gran tema que tenemos siempre es que ya nos dotamos de tecnología y ahora, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago con la tecnología? Ahora, ¿en qué lo aprovecho, no? ¿Qué beneficio? ¿Cómo me apropio? ¿Qué cambio? ¿Qué voy a proponer? ¿Qué espacios nuevos voy a ocupar? Etcétera, etcétera. Y me parece que también mucho de los problemas que tenemos, no solamente en el ámbito de la educación, sino en el profesional, tiene que ver con esto, ¿no? Con cuántas habilidades digitales hemos desarrollado, ¿no? Y con cuántas realmente estamos trabajando, ¿no? O estamos haciendo algo diferente, ¿no? Y entonces, esta vinculación que haces de brecha digital por razón de género, me parece que también es una gran categoría, ¿no? Es un gran aporte de investigación que me parece que dará para muchas cosas, ¿no? Y a mí me parece que también el reflejo de esto que nos planteaste el día de hoy lo podemos observar en muchos ámbitos, ¿no? Nosotros lo encontramos en el ámbito, por ejemplo, de la educación, ¿no? Particularmente en el ámbito de la investigación, ¿no? ¿Quién investiga estos temas, no? Si me explico, vamos a los foros, por ejemplo, de la MIC, de la LAIC, etcétera. ¿Quién investiga temas de tecnología, no? Si me explico cómo se abordan los temas de tecnología. Tú lo decías al principio, ¿realmente hay una apropiación? ¿Realmente estamos programando? ¿Realmente nos estamos preocupando por esos temas?
Porque de repente nos encontramos hoy en día que no solamente ya es la brecha digital como la planteaste, ¿no? En este tema tan interesante, sino que ahora hay que sumarle Big Data, ¿no? Hay que sumarle inteligencia artificial, y hay que sumarle algoritmos, ¿no? Y hay que pensar, sumarle todo esto, y de repente dices, ¿y cómo voy a desarrollar todas esas habilidades, ¿no? Entonces me parece que ha sido una mañana muy enriquecedora con este tema que nos has venido a compartir, y me parece que esto que nos dejas para la reflexión son las agendas pendientes, ¿no? Todo esto que tenemos pendiente, porque insisto, ¿no? En el ámbito educativo, por lo menos, pareciera ser que al estar tan investigadas las áreas, pues pareciera que todo se ha ido resolviendo, ¿no? De manera progresiva y adecuadamente, ¿no? Entonces, querida Marilú, empezamos a tener preguntas y comentarios para tu exposición en redes sociales. ¿Ok? Bien, entonces, creo que tuvimos tu micrófono apagado, Marilú, entonces Ok, sí. te comparto la primera, ¿no? Tenemos a José Chávez García, que nos pregunta, ¿cuál es su opinión de las cuotas de género? Es decir, ¿se debe insertar a una mujer por cuota o bien en los distintos puestos debe estar la gente más preparada al margen del género? Bueno, eso acá aprovecho para una acotación importante, ¿no? Muchas gracias, Alex, por los comentarios que haces sobre el trabajo. Y bueno, esta gran categoría de brecha por razón de género se ha trabajado desde hace muchos años, ¿no? Y yo más bien lo que hice fue incorporarla a los estudios. Y un poco la razón es porque justo en la narrativa es las mujeres activistas tienen mucho por hacer, y yo decía, sí, por supuesto que tienen mucho por hacer. La pregunta es si las que no están ahí, ¿cuándo van a aprender a hacer o cómo vamos a acercarnos para que ellas puedan empezar a hacer todo este trabajo en redes, activismo y otro, ¿no? Y justo esta es la parte que ahí como hizo clic. Sobre esta pregunta que nos hacen, bueno, evidentemente es una pregunta muy común cuando se coloca el tema, y no, evidentemente no se trata de un tema de cuotas. Las acciones afirmativas tienen que ser con acciones concretas que favorezcan y reduzcan, que generen condiciones de igualdad para que las mujeres puedan tener acceso a distintos espacios. Entonces, hablar de cuotas tiene cierto sentido porque se garantiza el espacio para que las mujeres puedan participar de manera igualitaria, pero eso no significa que esas mujeres no tengan las capacidades, las competencias y el conocimiento necesario para estar en los espacios, ¿no? Eso me parece que es importante que se pregunte, digamos, porque no es un tema de por ser mujer ocupar el espacio, no, es generar las condiciones de igualdad para que las mujeres puedan también tener acceso a esos espacios y ocupar distintos puestos, pero evidentemente contando con los conocimientos y habilidades que requieren esas tareas asignadas a esos puestos o espacios estratégicos, ¿no? Ok, muchas gracias. Esperamos todavía a ver si alguien más se anima a hacer alguna pregunta en nuestras redes. Y pues nada, a mí me parece que, insisto, tienes una gran investigación en las manos. Me parece que esta acumulación de conceptos o esta implementación de conceptos y categorías de análisis que se han trabajado, mezclándolos y vinculándolos a la investigación que estás proponiendo, me parece que abre un panorama diferente, es una lectura diferente de fenómenos que, bueno, que decíamos, ¿no? Que por lo menos en los últimos 20 años se han investigado, pero que ahora, con una lectura crítica, una visión crítica, pues abre otra vez, ¿no? Un espacio para la reflexión, un espacio para empezar a ver posibilidades, ¿no? Otra vez, y una nueva, es un pretexto, ¿no? Para empezar a abordar estos temas con diversas perspectivas, ¿no? Que son sumamente enriquecedoras y que son necesarias, ¿no, Marilu? Claro, sí, muchas gracias, Alex. Y justo cuando estaba haciendo esta investigación, es decir, los años que me tomó hacerla, la de los colectivos de las mujeres y las estrategias alfabetizadoras, cuando iba presentando avances de la investigación en los foros que tú acabas acá de mencionar, Amica, la IC y otros espacios, ¿no? Un poco eso era lo que yo planteaba, es este trabajo que hacen estas jóvenes y este trabajo que a mí me interesa que se visibilice mucho, es una especie de bisagra, ¿no? Entre estas mujeres que por condiciones de vida son universitarias, tienen tecnología, les interesa el tema, desarrollan habilidades de todo tipo y críticas, muchas de ellas son activistas, otras no necesariamente, pero son activistas, ¿no? Contra la violencia, promoviendo los derechos de las mujeres, etcétera, y ocupan las redes
los espacios digitales muy bien. Y su trabajo es una especie de bisagra, ¿no? De puente. Estas alfabetizaciones digitales que ellas hacen con esta perspectiva es justamente para que más mujeres se puedan sumar al habitar de lo digital, ¿no? Con todas estas herramientas. Entonces, es pensarlo así, es como el tema bisagra en muchos sentidos. Aquí es el tema bisagra para mí con esta perspectiva de género, pero si lo pensamos, por ejemplo, sin perspectiva de género, el trabajo que hacen muchos colectivos mixtos para trabajar con activistas en general, hombres, mujeres, personas que integran parte de la comunidad LGBTQI+, activistas por la disidencia sexual, todo esto, ¿no? También hacen un trabajo de puente, un tendido de esta bisagra, ¿no? Que articula el ser activista en los entornos digitales y estar apropiado de todo eso, ¿no? Articula en cómo hago que los que no están ahí comiencen a ver todas las ventajas y posibilidades, pero también riesgos que conlleva el uso de lo digital, ¿no? Y cómo promover, por ejemplo, esta conciencia crítica, tú lo decías, no acabamos de resolver una cosa y estamos metidos en otra, ¿no? Ahorita tenemos la danza de la inteligencia artificial y ese es un tema que nos está trastocando todo lo que investigamos aquí, ¿no? Porque híjole, pues ya desarrollamos habilidades, competencias, saberes para prevenir ciertas cosas y llega la inteligencia artificial y nos mete en otro brete, ¿no? El extractivismo de datos, ¿qué implica entender el extractivismo de datos, ¿no? Y todo esto, pues eso, son temas que hay que colocar para promover reflexiones críticas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos con perspectiva de género? Y empezamos a encontrar cosas, por ejemplo, seguramente todos sabemos por acá que de los usos que se está haciendo de inteligencia artificial, pues las que están empezando a sufrir los embates son mujeres de la escena pública, ¿no? Que se hacen imágenes de ellas desnudas, en fin, en condiciones bastante desagradables para ellas, por supuesto, también, y todo se va generando con inteligencia artificial. Y entonces eso atraviesa una dimensión ética, ¿no? Que hay que colocar también en todas estas discusiones y por eso me parece que la agenda es una agenda pendiente. Todo el tiempo van saliendo cosas interminables, ¿no? De abordar. Sí, es cierto, ¿no? Me parece sumamente interesante porque, insisto, ¿no? En sí mismo ya hay una complejidad, ¿no? Terrible de esos objetos de estudio, ¿no? Esos fenómenos que se empiezan se están abordando ahora y le vamos sumando, ¿no? Estos elementos. Y otra vez, ¿no? A mí me parece que también dentro de la agenda, ¿no? Que nos queda pendientes a todos, es, como tú lo decías al principio de la presentación, ¿no? Pues empezar a acercarnos adecuadamente a estos conceptos, ¿no? Entender, animarnos a hacer, ¿no? Animarnos a estar presentes, a utilizar, porque de otra manera el mundo va a seguir avanzando, la tecnología va a seguir avanzando, los fenómenos van a seguir siendo más complejos, ¿no? Y como tú bien lo dices, la agenda seguirá pendiente, ¿no? Es decir, y vamos sumando, 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 y entonces pareciera ser que esto es un carrusel, ¿no? Y con sus altibajos, pero bueno, estamos en el camino, me parece, y con aportes como el que nos acabas de compartir, pues me parece que queda mucho para la reflexión, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, querida Marilú, después de ese texto, ¿cuáles son tus pendientes? Bueno, pues justo cuando estaba cerrando esa investigación empezamos otra. Ese sí es un trabajo colectivo que se generó en el seminario de alfabetizaciones. Me dediqué mucho a trabajar la violencia digital por razón de género justo con mujeres universitarias. Específicamente trabajé con la comunidad de la UPN por varias razones, ¿no? Eso ahorita estoy trabajando en estrategias alfabetizadoras generadas por mujeres universitarias para prevenir la violencia digital y ejercer el derecho a la comunicación. Entonces, como que fue el paso natural que di, ¿no? Esa sí es una investigación individual. La otra, los diagnósticos de violencia, fue un proyecto colectivo, digamos, que coordiné desde el seminario, ¿no? Pero cada investigadora de las 9 universidades que lo hicimos desarrolló su propio trabajo, ¿no? Incorporaron varias cosas muy interesantes. Por ahí están los primeros trabajos y ahorita estamos cerrando la parte quali, pero en el mío individual es este gran proyecto que le llamo Semilleros de Alfabetizaciones Digitales Críticas de Mujeres, que es cierro, es un proyecto de 3 años, que fue diagnosticar violencia digital en la UPN,
generar estrategias de intervención, estrategias alfabetizadoras con perspectiva de género, y este último año ya estoy en cómo se percibe la importancia del derecho a la comunicación entre las mujeres universitarias. Entonces, eso es lo que sigue ahorita y en lo que estoy trabajando y cerrando, justamente, y después espero ya tomarme un largo sabático para seguir pensando cosas. Ok, pues me parece que tu agenda es muy rica y, como siempre, pues este espacio está abierto para que nos compartas los resultados, los avances, las reflexiones, tu visión crítica, ¿no? Que siempre ha sido crítica desde que fui tu alumno, ¿no? Y que me dijiste mi tesis de maestría, me parece que eso ha permeado tu trabajo y sigue, ¿no? Ese es un sello bien interesante, ¿no? Y que lo ha seguido desarrollando y que me parece que hace falta. Siempre, esas lecturas críticas hacen mucha falta. Finalmente, Marilu, hoy me gustaría, pues para la audiencia que pues tenemos estudiantes de doctorado, de licenciatura y de maestría, ¿cuáles son los retos metodológicos que enfrenta un investigador al abordar estos temas? Bueno, pues son muchos en realidad. Implica esto que yo les colocaba por ahí, es trabajar sobre apropiaciones y alfabetizaciones en el territorio de lo digital. Siempre nos va a plantear el reto de hacer investigaciones situadas, y eso yo lo aprendí a lo largo de estos años, también mucho, en el libro un poco hablo de eso. Se lo aprendí a mi querida maestra y mentora, conocida de todos nosotros, a la doctora Delia Crovi, ¿no? De hablar de sujetos en contextos. Y entonces el reto metodológico es justamente qué le pregunto a esa práctica digital y con qué herramientas e instrumentos me quiero acercar, ¿no? En mi caso fue ser muy creativa, digamos, en términos que eso siempre nos toca cuando hacemos incluso análisis ya de entornos digitales como tal, ¿no? Pues es que hay que ser muy creativo para ir generando herramientas, instrumentos que nos permitan captar lo que queremos ver, ¿no? Entonces hay que sumar muchos elementos. En el caso de esta investigación mía, pues fue mucho trabajo de campo en el lugar. Justo estaba haciendo el trabajo cuando llegó la pandemia, y entonces algunos talleres y algunas entrevistas tuvieron que ser ya en los entornos digitales, pero el análisis de esos materiales están en los entornos digitales. Entonces fue generar matrices, ¿no? Para ir viendo cómo y qué le preguntaba yo a todo ese material que está ahí, ¿no? Y por supuesto abrir la posibilidad de la incorporación de herramientas digitales que nos permitan hacer análisis de toda esta información que vamos captando. Entonces, metodológicamente hablando, también siempre es clave cuidar la viabilidad de nuestros diseños de los proyectos de investigación, ¿no? Pues para llegar a buen puerto con nuestros trabajos. Eso Muchas sería. gracias. Muchas gracias, Marilu, porque sí, el gran tema que tenemos de repente cuando estamos con nuestros estudiantes, ¿no? De posgrado, por ejemplo, y cuando se presentan temas como el tuyo, pues se presentan los resultados, ¿no? Que son fantásticos, pero para llegar a ese resultado hay un camino, como tú lo acabas de plantear, teórico-metodológico muy complejo, ¿no? Y muy sólido, y que tiene muchos retos, ¿no? Para la investigación. Entonces, me parece que también es sumamente importante siempre que tenemos a invitados como tú, que nos compartan estos retos, ¿no? Porque pareciera ser que dicen, pues es investigador, publica, 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 y eso pues qué padre es publicar, ¿no? Pero detrás está todo este proceso, este esfuerzo, ¿no? De diseño metodológico y pues para por lo menos alcanzar buenos puertos, ¿no? Ileana Cruz Sánchez te deja un comentario, te lo comparto, muchos saludos y felicitaciones. Como siempre, tus reflexiones son muy valiosas. Muchas gracias, Ileana, querida. Pues muy bien, si alguien más tiene algún comentario o algo, pregunta para la doctora, serían bien recibidos. Y si no, pues me voy a permitir leer un pequeño diploma que te haremos llegar físicamente Muy para bien. agradecer tu participación en esta mañana que ha sido bastante enriquecedora. Entonces, comparto y dice, la Facultad de Comunicación, a nombre de nuestro director, el maestro Josu Garretz Alcalá, y de el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, que es el coordinador de los programas de posgrado de la facultad, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Luz María Garay Cruz por su valiosa participación como ponente del webinar Mujeres, Estrategias de Alfabetizaciones Digitales, una agenda pendiente, Huixquilucan, Estado de México, 22 de septiembre de 2023. Querida Marilú, espero
poderte hacer llegar físicamente pronto este reconocimiento. Y pues una vez más agradecer siempre tu disposición para compartir en este espacio los avances de investigación, tus conocimientos, tus reflexiones y sobre todo tu visión crítica de la comunicación, ¿no? Entonces, Muchas gracias. sin más por el momento, pues a nuestra querida audiencia les agradecemos su participación en este webinar y les recordamos que la siguiente semana continuamos con nuestras actividades y ahora tendremos el tema de aceleración social, comunicación, ¿no? Evolución o involución, que nos compartirá el doctor Juan Carlos Padilla Monroy de nuestra comunidad de la Universidad Anáhuac, México, ¿no? Entonces, los esperamos misma hora, mismo canal, mismas plataformas y nos dará mucho gusto contar con ustedes. ¿Algo más que nos quieras compartir, querida Marilu? Nada más, muchas gracias, Alex. Consulten el libro, compren el libro, bajen el libro, que les decía al principio, ya está en script. Entonces ya está. La idea es que la gente lo lea y bienvenidos todos los comentarios que quieran hacer más adelante vía redes o cosas así. Y muchas gracias, como siempre, por el espacio generoso. Querido Alex, querido Jorge, yo puesta con ustedes a platicar lo que haya que platicar de nuestros temas por acá siempre. Muchas gracias. A toda nuestra audiencia, gracias. Nos vemos en la próxima transmisión y pasen un buen viernes y un buen fin de semana. Oye, aquí de regreso. Seguimos, aquí dice que seguimos al aire y grabando. Sí. Ahorita ya quitamos el recording. Vamos un segundito. Un segundo, Marilu. Sí, porque además sigue diciendo live Facebook. Tú podrías detener la transmisión porque eres cojosudo, porque a mí me sacó 2 veces aquí y yo creo que es eso lo que no me permite cerrarlo. Y también, ya vas a tener que parar la grabación tú.